El valor de diseño es muy difícil de evaluar. Es muy difícil de ver resultados inmediatos en los negocios, es muy difícil de ver resultados de eficiencia en la empresa. Entonces, tener a alguien que sepa hablar, comunicarse con sus pares ejecutivos, con los de producto, con los de ingeniería, es muy importante. Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Oñón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en nuestras organizaciones y nuestros usuarios. Te hablamos a ti, gerente, líder e integrante de equipos digitales. Pero antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Sebastián Amorín, Design Lead con más de 20 años de experiencia, ex Google, ex Amazon y por supuesto ex Zoho, no podía dejar de pasar la oportunidad. Hoy es Senior User Experience Manager en Cry, una empresa sueca especializada en telemedicina. Lo invitamos para que conversemos sobre cómo evolucionan los equipos de diseño in-house. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás? Aparte de vacaciones. Bien, gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, a ti. ¿Algún dato que se me haya olvidado en la presentación o que me haya equivocado? El único dato es que no es Cry, es Kry, porque es sueco. Kry, ok, perfecto. Es Leviosa, no Leviosa. Seba, contanos, ¿cómo fue exactamente que un UX designer logró presentar en Google I/O, la conferencia anual de desarrolladores de Google? Esa fue una experiencia bastante interesante. Resulta que yo estaba trabajando en el equipo de Identity de Google. Es el que hace el login y toda la seguridad de las cuentas, etc. Y específicamente estaba trabajando en Federated Identity, que es el Signing with Google y Firebase y ese tipo de cosas. Entonces, históricamente siempre son los ingenieros y los PMs los que presentan en ese tipo de eventos. Y en un momento me pidieron que los ayudara a hacer la presentación. Entonces, y ellos esperaban que yo les hiciera un par de diapositivas un poco más lindas. Lo que me dijeron fue, ¿nos puedes arreglar las diapositivas que tenemos? Y yo le dije, sí, pero... Entonces les reescribí todo el guión, les hice coaching de qué es lo que tenía que decir, les diseñé todas las diapositivas, los entrené para dar la charla y al final me dijeron, pero tú tendrías que presentar también porque ya la hiciste toda tú. Entonces me dejaron hacer la introducción, que fue justamente introduciendo el journey, el user journey de dónde estaba el problema, y después ellos se seguían con todas las soluciones técnicas. Y así fue como terminé siendo uno de los, no sé si el primero o uno de los primeros diseñadores en presentar en Google I/O. Y sí, eso siempre digo que la ruta al corazón de un PM es hacerle presentaciones y la ruta al corazón de un ingeniero es hacerle los prototipos para las cosas que están probando. Eso ayuda mucho. Buenísimo ese comentario y me encantó esa anécdota, por eso quería partir con eso. Actualmente entonces, si tuvieras que describir en pocas palabras para un mortal no diseñador, ¿qué es lo que haces exactamente como User Experience Manager? Pues hay dos partes muy importantes que hace un User Experience Manager. Uno es, yo lo digo en inglés, por eso estoy traduciendo ahora en mi cabeza, yo le doy sentido a las cosas, básicamente. Es demasiado amplio, pero básicamente lo que un manager o un líder de diseño debe hacer es proveer de sentido a lo que una empresa quiere realizar. Por ejemplo, si tú eres una empresa médica y estás desarrollando un producto, vas a tener que tomar decisiones sobre qué parte del journey médico vas a atacar o no, y por qué razones vas a hacer una cosa u otra, y las implicaciones en la experiencia del usuario que esas decisiones tienen es el sentido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú dices, yo voy a hacer, que es donde trabajo hoy en día, una aplicación médica donde voy a proveer servicios de salud en Europa, ¿vale? Eso tiene implicaciones en el diseño, lo que significa que no vas a hacer no hay un problema de acceso en Europa a la salud, no hay un problema de coste en Europa a la salud porque está cubierta siempre por tus impuestos. Entonces no es que la gente no pueda acceder porque no tiene dinero y no es que la gente no pueda acceder porque no hay médicos, como ocurre en otras empresas que sí lo hacen, ¿no? Que
dan servicio a regiones mucho más que tienen menos recursos. Entonces lo que intentan es bajar el precio y hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de gente acceda. En el caso, si lo quieres hacer para Europa, es muy diferente. Tú tienes que diferenciarte por otras cosas, ¿no? Entonces en Europa el gran problema de la salud es la no coordinación entre todos los sistemas de salud que existen. Entonces eso es lo que se va a solucionar. Por eso CRI es una empresa que soluciona el problema del servicio de la salud y no de la medicina en sí o del acceso. Por ejemplo, en Suecia, para conseguir una cita con un médico general, por lo general, demora de 1 a 2 semanas. Y con CRI lo puedes obtener en 20 minutos. Claro, perfecto. Ahí está. Entonces, un poco resumiendo lo que tú le das sentido o diseñas una experiencia con un objetivo específico. En este caso, el acceso rápido a una atención médica. Exacto. Y el establecer las reglas por las cuales se van a tomar decisiones de diseño, ¿vale? Porque eso tiene consecuencias. Si vamos a hacer un servicio que sea mejor en cuanto a calidad, no vamos a tener, por ejemplo, ¿cómo decirlo? No tiene por qué ser rápido, ¿vale? No tiene que ser, entro en 2 minutos. La gente tiene que entender, sentirse segura. Es algo médico, entonces vamos a tener más texto y más explicaciones, por más que sea una interacción más lenta. Entonces, definir esas reglas sobre las cuales se va a diseñar es una parte importante del trabajo. La otra parte importante del trabajo es definir las reglas sobre cómo se va a estructurar el equipo para poder llevar a cabo esos objetivos. Nosotros tenemos en medicina un caso muy particular, que es que en los diferentes mercados que estamos, que son Alemania, Francia, Noruega y Suecia y Inglaterra, Reino Unido, los sistemas de salud son muy diferentes. Entonces, ¿cómo nos organizamos con equipo? Yo soy el manager del equipo central de experiencia del paciente, pero también hay equipos en cada uno de los países. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo trabajamos con ingeniería? ¿Qué parte hace uno? ¿Qué parte hace otro? ¿Qué skills y diferentes tipos de personas necesitamos en cada equipo? Pues también eso es crear las reglas por las cuales se van a hacer ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si tú estás desarrollando tecnología, ¿vale? Lo más importante para el negocio actualmente, digamos, es desarrollar tecnología. Necesitas iteración muy rápida, ¿vale? Y no estás seguro de si va a funcionar o no. Eso implica una estructura del equipo de diseño casi que al servicio de la ingeniería, ¿vale? Entonces es iteraciones rápidas, continuamente, etcétera, etcétera. Entonces yo lo pondría como, por ejemplo, más cerca del equipo de ingeniería. Pero si estamos en un proceso en el que tenemos el mercado resuelto, tenemos la tecnología resuelta y solamente queremos expandir o mejorar la calidad del servicio que estamos dando, es un trabajo más de diseño. Entonces yo, por ejemplo, crearía un equipo de diseño más centralizado y no tan dependiente de ingeniería, que obviamente va a ser mucho más research y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo organizar los equipos para eso? Y tercero es ayudar a la gente a entender qué es lo que están haciendo y por qué. Porque muchas veces tú tienes un equipo de diseñadores que no entienden o que no están tan cerca del negocio como para entender las razones por lo que están haciendo. Entonces explicar, de decir, hey, este es un proyecto que va a ser de iteración rápida, o este es un proyecto que va a meritar mucho diseño. Así la gente entiende qué es lo que está haciendo y no se frustra porque no puede hacer research o porque no puede hacer las cosas que quiere, y explicar esas razones y mantener la comunicación constante con esas personas. Eso es muy importante, setear justamente las expectativas del equipo de diseño para que no se frustre o no sienta que están haciendo un mal trabajo o están haciendo un trabajo a la rápida, un trabajo a medias, digamos. ¿Cómo llegaste? Bueno, estábamos conversando de qué era hacer un user experience en CRI. ¿CRI? ¿Lo dije bien ahora? ¿Sí? Sí. ¿Cómo llegaste a lograr toda esta posición habiendo trabajado en un montón de empresas gigantes que cuando trabajábamos juntos apenas soñabas con trabajar en Google o en Amazon? ¿Cómo fue ese camino, ese proceso? Como para que si un design lead nos está escuchando, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer el mismo proceso exitoso que Sebastián? Qué buena pregunta. Yo tengo una regla que es: haz el trabajo de tu jefe y busca a alguien que haga tu trabajo. Vale, me gustó esa regla. Es ownership, se dice en inglés, y delegar, aprender a delegar. Entonces siempre estás en esa
en ese continuo flujo de buscar a alguien que haga lo que estás haciendo tú, que te quita tiempo de hacer lo que deberías estar haciendo, que es lo que hace tu jefe. Y tu jefe te lo va a agradecer porque le ayudas con su trabajo, y la persona a la que estás dando tu trabajo te va a agradecer porque le ayudas a crecer. Eso diría que es una cosa. Y lo otro es, yo siempre pienso cómo podría solucionar este problema que tengo ahora, y la solución siempre está un paso más arriba. Es, para solucionarlo para siempre, de verdad, debería ser y hacer esto otro y hacer aquello. Y eso siempre te lleva a crecer y a aprender cosas nuevas y a mejorar a solucionar los problemas de mejor manera. Y después mandar currículums. Ahora me imagino que te buscan, ¿no? Ya los headhunters están como locos. Bueno, ahora los tengo un poco confundidos porque todo el mundo se pregunta por qué me fui de Amazon y por qué me fui de Google y ese tipo de cosas. Bueno, te podríamos preguntar por qué te fuiste, pero antes de por qué te fuiste de Google o de Amazon, las empresas como Google y Amazon, justamente, ya que tocaste el tema, la disciplina del diseño, uno pensaría que es absolutamente madura, todo funciona y todos los procesos de diseño son hechos a la perfección, según un libro. ¿Eso es un mito o una realidad? Las dos cosas. Sí, cuando entras a Google o a Amazon te das cuenta que es mucho menos de lo que pensabas, que es mucho más, todavía no está resuelto de lo que tú pensabas que iba a ser aquello increíble que todo funcionaba. Pero cuando te vas, piensas, bueno, vale, sí, había un par de cosas que tienen bastante resueltas. Es un poco esa sensación. Bueno, uno como siempre, ¿no? Uno valora lo que tenía cuando lo deja de tener. Sí. La verdad que fue lo que me ocurrió a mí. Pero yo lo veo de otra manera hoy en día. Yo lo veo sobre la necesidad que tiene una empresa o un negocio del diseño. Eso es lo que tienes que evaluar. ¿Qué tanto necesita de diseño esta empresa para tener éxito? Y esa fue una de las razones por las cuales me fui de Amazon, por ejemplo. Y por qué elegí Cree. Al final estabas en Amazon Web Service. Estuve 11 meses en Amazon Web Service. En realidad la mayor parte estuve en Amazon Business, que es el B2B de Amazon. Es el compras, es el Chile compra de Amazon. Perfecto. ¿Y estás diciendo que Amazon necesita menos el diseño que Cree? Sí, totalmente. Amazon necesitó de diseño en una época, muchísimo, y por eso fue que inventó cómo se hace e-commerce. Estoy hablando de Amazon la tienda, no estoy hablando de Amazon el conglomerado, estoy hablando de Amazon la tienda. Después obviamente Amazon hace cosas nuevas que sí se necesitan definir, cosas que no existían, pero hoy en día en la tienda las bases ya fueron definidas. De lo que aprendimos todos, cómo hacer un checkout, cómo hacer un buy box, cómo hacer una detail page. Sí, Amazon lo hizo eso en un momento y lo hizo muy bien. Uh-huh. Y es un poco también, yo hago un paralelismo con la historia del diseño de experiencias. Cuando nosotros empezamos, teníamos que definir cómo era un formulario, dónde iba el asterisco de campo obligatorio, no, dónde iba el botón, si a la izquierda o a la derecha, ¿te acordás que hacíamos todas esas cosas? Y enseñábamos eso. Hoy en día eso ya está resuelto. Con los sistemas de diseño, toda la gente nueva que está aprendiendo diseño no aprende eso, aprende a cómo usar un sistema de diseño, lo cual está bien. Y Amazon está como en ese nivel, ¿vale? Amazon tiene las bases bien hechas. Y hoy en día es mucho más importante para Amazon conseguir buenos precios y buena distribución que cualquier otra cosa. Porque la gente va a Amazon, no se lo duda, o sea... Entonces la tienda no tiene tantos problemas de diseño que resolver. Y no es tan importante. Y eso se refleja en cómo se hace diseño dentro de cada empresa. O sea, dirías que Amazon, individualizando o si querés, este tipo de empresa, para ser más genérico, el diseño no es tan prioritario porque ya alcanzaron un nivel base demasiado bueno o muy bueno, que implica que ya no tienen tanta necesidad o dependencia de un equipo de diseño potente. No necesariamente. Los equipos de Amazon de diseño son muy potentes, son muy grandes, pero hacen otro tipo de trabajo. El trabajo está más orientado a la producción, el trabajo está más orientado a la eficiencia de cómo se produce diseño y no tanto, digamos, a la concepción antigua o anterior de diseño, que es en la que yo personalmente me crié, y me desarrollé, que es en la de crear cosas nuevas, ¿vale? Es un trabajo de optimización que, por cierto, es el problema más grande que el diseño tiene actualmente, ¿vale? No estoy diciendo que sea malo, es el problema de la producción de diseño. Totalmente de acuerdo. Cada vez se necesitan
más pantallas, con más efectividad y para más experiencias, y no hay suficientes diseñadores para eso. Y es algo para los que los diseñadores estamos muy mal acostumbrados. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tan importante es eso en esa búsqueda de la eficiencia, el design system que mencionaste anteriormente? Central. Es una de las cosas más importantes porque te ahorra el tener que hacer las cosas 10.000 veces y la inconsistencia que puede llegar a haber en una empresa gigante como Amazon, que existe, por cierto. Pero imagínate la inconsistencia que hubiera si no hubiera Design System dentro de Amazon. Es imposible si no controlarlo porque estás diseñando con gente que ni siquiera conoces, nunca viste y nunca vas a ver en tu vida la misma cosa, la misma experiencia. Entonces sin un Design System es completamente imposible hacerlo. ¿Hay aportes tuyos personales en el Design System, por ejemplo, de Amazon o de Google? Que tú puedes decir, eso lo propuse yo y ahí está inmortalizado, bueno, hasta que venga una nueva actualización. En el de Google sí. En Amazon hay algunas cosas para un Design System específico que no es muy conocido, pero... ¿Te acordás algún detalle? En Google sí. En Google lo que pasó cuando yo estaba ahí, estaba trabajando en el rediseño de los settings de privacidad y de la cuenta de Google. En realidad lo que más sobrevive es la arquitectura, más que los componentes en sí de la UI. La arquitectura todavía sobrevive, lo han rediseñado todo, pero la arquitectura que yo hice, por ejemplo, sigue ahí. Pero sí, componentes, nosotros, el proyecto que yo hice fue el primero que implementó Material Design para web, porque Material Design fue originalmente hecho para móviles. ¿En serio? Sí. Fui el primero que lanzó un producto que usaba Material Design para web. Espectacular. Y había cosas que no existían y que tuvimos que hacer y consultábamos con el equipo de Material Design y teníamos nuestras office hours donde íbamos, consultábamos, le decíamos, ¿podemos hacer esto? Sí, vale, y mándame una copia. Entonces el equipo de Material Design lo incorporaba y lo metía dentro de cosas. No sé si habrán sobrevivido. Creo que no han sobrevivido las cosas. Claro, porque Material Design originalmente era para aplicaciones móviles, dispositivos móviles. Sí, eso fue una historia interesante. Era para dispositivos móviles, para desarrolladores de Android. Y el problema fue que todo el mundo empezó a usar Material Design, inclusive los diseñadores de Google. Y en un momento marketing en Google dijo, espere, que nuestras aplicaciones se parecen a todas las demás. Entonces se desarrolló otro Material Design aparte, que era solamente para Google, que no usaba tantos colores y era más blanco. Y ese no está público. El que está público es como el masivo, pero no el que usan internamente Google para sus productos. Exacto, sí. Es que hubo una época en que Google tuvo un problema de identidad porque todos los productos empezaron a parecer demasiados a los de Google y la gente no sabía si estaba buscando en Bing o en Google y ese tipo de cosas. Y fue cuando cambiaron el logo, cuando pusieron el micrófono con colores y la G con colorcitos. Eso antes no existía. No había branding de Google dentro de los productos de Google. Porque el producto era el propio branding. Pero después, cuando todo el mundo empezó a copiar lo que hacía Google, empezaron a tener que incorporar branding. Interesante historia. Así que bueno, volviendo, tu equipo fue el primero que implementó un producto web basado en Material Design. Material Design, bueno, sí. Buena experiencia. Y ahí había muchas cosas. En esa época, por ejemplo, Material Design estaba pensando en móvil en tabs, entonces nada tenía iconos de flecha o de lápiz y podías editar algo. Tuvimos que incorporar eso. El botón abajo a la derecha de muy grande del más que tenía Material Design en esa época no servía para nada en web, entonces había que cambiarlo y un montón de cosas más. Pero hoy en día, por ejemplo, si se loguean a una página, no sé, la mayoría lo tienen ahora, y ven un cartelito que sale a la derecha arriba que dice ¿quieres loguearte con tu cuenta de Google? Y que si le das clic gira y con esto, pues eso lo hice yo, eso sí lo hice yo. Eso es una de las preguntas que te tenía, porque yo conocía esa historia, pero quería que compartieras cuánto tiempo te llegó a hacer ese botoncito que parece tan simple e inofensivo. Bueno, vale, tú te refieres a otro botón, al botón del Sign In with Google. El Sign In with Google. Sí. Pues ni siquiera lo hice yo. Ese botón se rediseñó, lo hizo el equipo de Material Design. Mi trabajo era implementarlo en todas las plataformas.
en iOS, en Android y web. Implementarlo significa que en la web se brinda como un accesorio, lo puedes usar o no, en todos los puedes usar o no, puedes hacer el tuyo si quieres, pero siempre se ofrece uno por default. Entonces en la web está junto con el paquete que se descargan los programadores para incorporar el servicio, y dentro de Android viene dentro de Android directamente nativo, y dentro de iOS viene con la app de Google App, y cada sistema tiene una manera diferente de cómo hay que cortar las imágenes, cómo hay que hacer para que escalen, para que sirva para cualquier idioma. Estamos hablando que esto tiene que servir para todas las personas del mundo, en todos los idiomas del mundo, en todos los dispositivos del mundo, y me llevó un mes entero, ni siquiera diseñarlo, es implementarlo. Y había un problema de escala, por ejemplo, descubrimos que había un píxel que estaba mal en la G de Google cuando ya estábamos como 2 semanas, tuvimos que rehacer todas las imágenes, y eran todas imágenes cortadas, y para hablar con alguien tenía que subirme una bicicleta, ir hasta otro edificio, hablar con los ingenieros de Android, volver, ir a otro edificio, hablar con los de Apple. Sí, que eso es un ejemplo muy pequeño de la escala y de cómo la escala agrega muchísima complejidad al proceso, que eso era algo que en cualquier otra empresa lo haces en medio día, pero debido a la escala y a que no puede fallar y a que es para tanta gente, se demora muchísimo más en todo ese tipo de cosas. Por supuesto, la profundidad es impresionante. Quería preguntar, que mencionaste que pasabas en bicicleta de un edificio a otro. Durante la pandemia obviamente eso ya se fue, y aparte creo que tú ya estabas trabajando remoto, ¿no? Hacía tiempo. Con Amazon me parece que estabas trabajando remoto. Pero dado que los equipos y ya no había headquarters y ya no estaban trabajando presencial, ¿cambió un poco el proceso ese de trabajo? El trasladarse en bicicleta. Yo no lo noté tanto, la verdad. Lo que pasa es que yo venía trabajando en Google o en Amazon, o sea, para mí desde hace 7-8 años. Nunca tuve una reunión en la cual no había alguien conectado desde otro lugar. O sea, por más que estuviéramos en la oficina, fuéramos 4 o 5, siempre había alguien conectado de otro lugar. Y eso hace que tus comunicaciones, tu manera de trabajar, siempre pienses de que está todo distribuido y que no es voy a hablar con alguien. En Google ibas a hablar con alguien en bicicleta porque, o sea, para salir y ver la luz un rato, pero no era necesario, digamos. Siempre todo funcionaba como si cada cual estuviera en su casa. Lo que sí cambia es la serendipia, el hablar, el crear relaciones, que es un poco más difícil. Y lo más difícil de todo es, lo estaba discutiendo con un compañero el otro día, es crear una reunión sin objetivos, sin resultados, solamente para hablar y para conocerse un poco más. Entonces, en la época que estábamos trabajando en oficinas, una reunión tenías que tener un motivo, un resultado, qué iba a pasar y qué ibas a lograr en esa reunión. Si no, la gente te odiaba que los metieras en una reunión sin sentido. Y todavía eso se arrastra un poco, pero si no haces reuniones sin sentido, no conoces a la gente. Entonces, los one-on-ones con mi gente, en vez de ir punto por punto de qué podemos mejorar, qué pasó, qué se hizo, qué no sé cuánto, es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Entonces, eso es una de las cosas que ha cambiado. Un poco de sociales previo, de conocimiento, de generar... Claro. Y hay muy pocas oportunidades de socializar online. Entonces, y la herramienta que tenemos ahora es Slack y reuniones. Son como herramientas de trabajo, no de socializar. Bueno, hablando justamente de que has trabajado en muchísimas empresas, hay que hablar Zoho, Google, Amazon, ahora Cree. En todos estos años, ¿cuál es el aprendizaje si tuvieras que decir, ok, el legado si tu hija fuera diseñadora y le quisieras pasar el santo grial del diseño? No sé si será el santo grial, pero para mí entender las consecuencias y los trade-offs, ¿cómo se dice trade-offs? Las cosas que tienes que sacrificar para lograr lo que quieres. El saber que si hago esto de esta manera, voy a tener que compensar en el otro lado. Eso para mí es fundamental porque no es algo que te lo imponga la naturaleza del diseño o del desarrollo digital, ¿vale? En la naturaleza eso es muy fácil. Y nosotros que estudiamos diseño industrial viene como por defecto, ¿no? Si lo hago pesado va a ser más estable, pero no lo voy a poder mover, ¿vale? Si lo hago grande se va a ver mejor, pero no lo voy a poder manipular. Ese tipo de cosas en el ambiente digital es mucho más difícil de ver, y tener claras esas reglas de qué estás haciendo y qué estás sacrificando me parece una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Muchas veces he entrevistado a mucha gente, y si entrevistas conmigo nunca digas que planeaste hacer un diseño fácil, usable y entretenido.
Algo tenés que haber sacrificado. Exacto. Si me dices eso, de ahí adelante no voy a escuchar nada de lo que me digas en la entrevista. Algo tenías que haber sacrificado. Buen tip si quieren entrevistarse. Escucharon los que quieran entrevistarse, trabajar en Cree ahora y después, bueno, vais a saber dónde estará Seba. Justamente, hablando de contrataciones, si fueras contratado como User Experience Manager en una empresa que no tiene equipo in-house y tuvieras que contratar 3 roles, o sea, 3 personas, para armar tu equipo, tu Dream Team, ¿qué roles elegirías y cuál sería el primer desafío en esta empresa que no tiene equipo de diseño? Primero, lo principal es no contrataría a un manager. Bueno, suponiendo que yo no soy el manager. Suponiendo que yo soy el CPO que tiene que contratar un equipo de diseño, no contrataría un manager por su diseño visual o gráfico o creativo. No me fijaría en eso. No me fijaría en alguien que viene con grandes campañas. Me fijaría en su comunicación, si conoce cómo funcionan los negocios y si sabe cómo hacer lo que se llama managing up. Habilidades blandas. Tiene que saber hablar con los otros ejecutivos, más que nada. También tiene que tener respeto de los diseñadores, por supuesto. Para vender que él, la disciplina, su trabajo, su aporte, su valor. Exacto, porque el valor de diseño es muy, muy, muy difícil de evaluar. Es muy difícil de ver resultados inmediatos en los negocios, es muy difícil de ver resultados de eficiencia en la empresa. Pregúntale a cualquier programador, te va a decir que los diseñadores lo único que hacen es agregar líneas de código, no hacen otra cosa. Entonces, tener a alguien que sepa comunicarse con sus pares ejecutivos, con los de producto, con los de ingeniería, es muy importante. Entonces, eso es lo primero que yo miraría. Perfecto, un design lead con habilidades blandas. Sí, y después también, obviamente, que sepa manejar un equipo, ¿no? Que sepa organizarse, proveer este framework o estas reglas para un equipo de diseño, porque mucha gente podés creer que la persona sabe lo que está haciendo, ¿vale? Pero no sabe comunicarlo para los demás. Hay diseñadores que son muy buenos, que no saben lo que saben. Es como el framework de educación, ¿no? De tu nivel. Primero no sabes lo que no sabes, luego sabes lo que no sabes y luego sabes lo que sabes. Yo buscaré a alguien que sabe lo que sabe explicar por qué hace las cosas de cierta manera a los demás. Ese es un rol. Ahí gastaste una bala, ahí está, te quedan 2. Lamentablemente, y perdona a todos los researchers, especialmente a mi mujer, no contrataría research inmediatamente. Pondría a los diseñadores a hacer research. Porque probablemente si tienes solamente 3 personas tengas que elegir tus batallas muy precisamente y tienes que ser muy efectivo. Entonces tener la misma persona que está haciendo el research hacerle el diseño es mucho más de guerrilla y efectivo a menor escala que tener un researcher haciendo y teniendo que comunicar los resultados, etc. Entonces buscaría diseñadores que supieran hacer research. Y tendría uno que fuera tendría 2 diseñadores, uno muy generalista y otro muy bueno en visual. Porque también, si estás en una empresa que está empezando, necesitas impacto y todavía al día de hoy sigue funcionando de que si le muestras a alguien algo bonito, cree que es mejor, por más que no sea. Entonces, yo igualmente tendría a alguien que sepa hacer cosas bonitas, pero muy respaldado por el otro, que es el que sabe pensar y el que va a darle sentido a las cosas. Perfecto, buenísimo, me quedó clarísimo. No researcher, no, se entiende. Las habilidades blandas es fundamental en el lead, definitivamente trabajo en equipo y comunicarse con las otras gerencias, con el negocio, con tecnología. Un generalista que aporte sobre todo el UX y el sentido de lo que se está haciendo y un UI más para lo que es visual y que no quede tan duro y como tú bien dices, poder vender internamente también en una empresa que no está muy acostumbrada a la cultura del UX. Finalmente el escenario que tú me planteas es un escenario que yo he vivido, que es tu trabajo principal es convencer a la empresa de que el diseño tiene sentido. Y eso lo vas a hacer a través de elegir muy bien el proyecto que te va a dar el gain más grande. No tanto en resultados de negocios. No puedes ir al que va a dar más dinero de una, porque generalmente el impacto que puedes tener es diferente. Es el impacto en el que puedes tener más grande posible dentro de la empresa para validar tu posición y para así seguir creciendo, para un día poder realmente diseñarlo todo. Mucha paciencia, y eso me lo enseñaste tú. Gracias, Jorge. Buenísimo, y qué bueno
y realmente un orgullo haberte podido enseñar y dejar algo en esta carrera espectacular que has tenido. No, me estaba acordando de la anécdota en la cual estábamos diseñando una telefónica en Chile y yo estaba muy frustrado porque no habíamos podido diseñarla como yo quería y tuvimos que dejar muchas cosas por el camino. Y tú me dijiste, pero es la tercera vez que la hacemos, ¿no te das cuenta que cada año es mejor que el anterior? Y digo, vale, sí, no se puede hacer todo de una, hay que hacerlo en fases. Es verdad, pero bueno, tuvimos muy buenos resultados con esos proyectos. Ahora para cerrar tenemos una sección que se llama 3x3. Son 3 consejos en 3 minutos. Tienes que darle a ese gerente o líder de equipo 3 consejos para hacer evolucionar su equipo in-house. Que evolucione, que pase al siguiente nivel, que aporte más a la organización, al negocio, a los usuarios internos, externos, lo que fuera. ¿Estamos listos para 3 consejos en 3 minutos? Vale. Primer consejo, elige el proyecto adecuado para que ese equipo de diseño tenga impacto. No es necesariamente el más grande, no es necesariamente el más complejo. Es en el que diseño sea la parte más importante para tener éxito. Segundo consejo, ayúdalos a integrarse a la empresa. Los diseñadores sabemos muy poco de negocio y necesitamos saber más. Y muchas veces tenemos actitudes muy centradas en el usuario que no nos permiten ver las razones de negocio. Todos los diseñadores necesitamos coaching en negocios. Ayúdanos en eso. Mercadeo es... Y tercero, tómatelo en serio. No hay ninguna empresa que se tome en serio sus servicios digitales que tenga un equipo externo o que lo haga a medias tintas. Hay que hacerlo de a todas. En porciones pequeñas, pero con todo. A medias tintas no funciona. Ya lo he probado varias veces. Resumo, elige tu batalla o tu proyecto donde efectivamente el diseño sea importante. El último, me acuerdo, tómatelo en serio. El segundo era... coaching de negocios. Ayudar a los diseñadores a entender el negocio y no tratarlos como que te van a hacer las pantallas. Toma tu tiempo en enseñarles cómo funciona el negocio, que te van a dar mejores pantallas. Buenísimo. Si alguien, Seba, quisiera contactar contigo, estar en contacto, o seguirte, o ofrecerte tu próximo nuevo desafío, ¿cuál es tu mejor canal para conectarte? Me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Sebastián Amorim, con M al final, o también me pueden escribir a seba@amorim.cc. Perfecto. Bueno, Seba, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Digital Experience. Fue un placer, efectivamente, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos y definitivamente disculpas por interrumpirte tus vacaciones en ese paraíso soñado del Caribe. Muchas gracias a ti por invitarme. Y si me disculpas, me voy a la playa. Perfecto, por favor, estás disculpado. Abrazo grande y disfruta por los dos. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de hola@soho.cl o como Soho UX en redes sociales. Soy Álvaro Añón y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gustó este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en el próximo Digital Experience. Bye bye.